FM 89.1 Radio Universidad. Para seguir viajando, en esta mañana del sexto día vamos a ir a Miami, como siempre, nuestra sección Matancero en el Mundo, para conocer la historia de la licenciada Adriana Mochiola. Ella es productora de los informes especiales de Telemundo 51 y es la ex directora de contenidos y programación de Radio Caracol de Miami. Estuvo charlando con nuestro amigo Daniel Artola para contarnos su historia de vida y lo que fue la Universidad Nacional de La Matanza para ella y lo que fue en esta gran experiencia, sobre todo en los Estados Unidos. La escuchamos. Está desarrollando una carrera muy interesante, muy exitosa, con premios en los Estados Unidos. ¿Cómo elegiste, cómo llegaste a ese país con todos los sueños para desarrollar tu vocación de periodista? Primero quería agradecer esta bonita oportunidad que me dan de poder contar mi historia. Nací en Argentina, me crié en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y estudié y me gradué en la Universidad Nacional de La Matanza. A los 21 años, con mi ex esposo, decidimos venir a probar suerte en los Estados Unidos. Era la primera vez que me subí a un avión, tenía solamente $800 en el bolsillo. Mi único tesoro era una vieja computadora y mis conocimientos, lo que había aprendido en la universidad. Yo desde los 17 años más o menos había estado trabajando ya en medios locales, en televisión y en radio local. Después también a los 18 años tuve el chance de trabajar en una radio nacional, en Radio América. Tenía 21 años cuando llegué aquí. Ya han pasado 21 años, así que fue una experiencia muy dura. Siempre me gusta aclarar de que ser inmigrante no es para todo el mundo. Ser inmigrante es muy difícil, uno está lejos de las personas que uno quiere, no es tan cerca como para tomarte un avión y poder estar en todos los cumpleaños, uno se pierde bodas, se pierde eventos importantes. A veces las familias evitamos decir, por ejemplo, que estamos enfermos para no preocupar a la otra persona y simplemente lo contamos después. Entonces, ser inmigrante ha sido difícil, pero a la misma vez ha sido muy lindo, muy gratificante. Estados Unidos me abrió las puertas para convertir mis sueños en realidad y siempre voy a estar agradecida por eso. Hoy en día soy ciudadana americana, también tengo mi pasaporte argentino y, como digo por ahí, un corazoncito colombiano, porque mi esposo es colombiano. Así que nada, ha sido este proceso, un proceso de muchos años, de mucho sacrificio, de disciplina, trabajo, pero con resultados muy bonitos. Adriana, ¿qué recordás de tu infancia en Moreno? ¿Cómo eran esos días de esa chiquilina? ¿Y cómo fue tu encuentro con la vocación y con la Universidad Nacional de La Matanza? Pues mi infancia fue una infancia linda, pero también muy fría. En Argentina los inviernos son tremendos. En mi casa no había agua caliente. El agua salía de un bombeador, de esos antiguos, Me acuerdo que era color rojo, que uno bombeaba el agua. Entonces salía extremadamente fría. Mi mamá solía calentar el agua en pava para que nosotros pudiésemos lavarnos la cara, incluso para bañarnos. Me preguntaste cómo surge mi vocación con el periodismo y yo creo que una de las responsables es justamente mi mamá, María Luisa. Mi madre desde que nací me ponía una pequeña radio a pilas aparentemente al lado mío. Luego mi papá, que era chofer, era taxista, también fue chofer de ambulancias. Él no tenía dinero para comprarme los periódicos importantes que se imprimían en Argentina, pero él sí me traía los periódicos viejos que conseguía en el Tren Sarmiento. Entonces yo solía leer mucho el diario Crónica y llenaba los crucigramas. Creo que por ahí es que surge mi vocación. Siempre fui una niña que le gustó leer muchísimo. Los pocos libros que había en mi casa me los devoré todos. Y cuando estaba por terminar el high school, la escuela secundaria, tuve una conversación muy interesante con mi hermano Diego. Le manifesté mi idea un poco loca de estudiar ciencias políticas
discutimos y debatimos bastante. Piensen que yo tenía 17, 18 años y mi hermano tendría entre 13 y 14. Y descubrí mediante esa conversación que el periodismo podía ser una buena opción para mí. Mi hermano me dijo algo que era muy cierto, que es mediante el periodismo iba a poder estar en lugares jamás imaginados, que iba a poder llegar y entrevistar y conocer y recorrer sitios a los que jamás hubiese accedido, básicamente por mi condición o por nuestra condición económica. Entonces, pensándolo desde ese ángulo, pues dije, pues creo que el periodismo y las comunicaciones es una buena opción. Y sinceramente en ese tiempo la universidad más cercana para estudiarla era la Universidad Nacional de La Matanza. No sé si sigue existiendo, pero me inscribí para el curso de admisión, lo pasé y bueno, ese fue el comienzo de mi carrera. Tuvimos la posibilidad de colaborar contigo en Radio Caracol de Miami, donde tenías allí un importante papel. ¿Qué significó esta tarea en la radio y bueno, cuál es tu presente ahora en Telemundo, donde seguís con los informes especiales que son siempre motivo de mucha atención? Pues durante 18 meses mantuve 2 trabajos. La verdad que fue una época muy desgastante desde el punto de vista físico, pero extremadamente gratificante, divertida, espectacular para mi carrera, trabajando en Radio Caracol como directora de contenido, manejando la parte editorial, con un grupo de comunicadores y periodistas extraordinario. Pero esa etapa de trabajar desde las 10 de la mañana hasta pasada la medianoche se terminó y bueno, sigo trabajando en Telemundo 51, como tú mencionaste, produciendo series especiales de investigación. Lo mío son las figuritas difíciles, las exclusivas, conseguir que las personas a las que todo el mundo quiere escuchar, pues que hablen frente a cámara, que cuenten su lado de la historia y también viajar para hacer coberturas. El año pasado estuve casi 20 días en Bahamas cubriendo el huracán, los destrozos del huracán Dorian. El anteaño estuve también viajando mucho por 5 países, siguiendo la ruta que hacen los venezolanos cuando salen de su país en busca de mejores oportunidades. Estuvimos en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. ¿Cuál es la investigación periodística que más tiempo y más esfuerzo te demandó o aquella que te conmovió más, que te provocó emociones muy fuertes? La investigación que más tiempo me tomó fue lograr la entrevista con Ana María Cardona, una mujer que fue condenada a pena de muerte por el asesinato de su pequeño niño, que además de ser torturado, golpeado, estaba desnutrido, apareció muerto tirado en Miami Beach hace muchos años. Fue uno de los crímenes más sonados, más violentos y más comentados aquí en los Estados Unidos. Durante 5 años mantuve comunicación con ella vía cartas regulares, hasta que dijo que sí. Viajamos al norte de la Florida como 6 o 7 horas en carro para hacerle la entrevista en cámara, donde contó toda su verdad. Ella sigue insistiendo en su inocencia, pero quizás esa fue una de las entrevistas en que más tiempo tuve que invertir para lograr esa gran exclusiva, ¿no? Una exclusiva a nivel internacional, porque todo el mundo siempre quiso hablar con ella. Pero la entrevista que marcó mi carrera fue la de John Henry Ramírez. Nosotros con una reportera y un camarógrafo viajamos a Texas, más precisamente a Polunsky, donde está una prisión de máxima seguridad y él está condenado a pena de muerte por asesinar a una persona a la que le robó $1. Lo acuchilló 19 veces y fue también un crimen muy sonado en los Estados Unidos porque él era un ex marino y tras el crimen él logró escaparse. Entonces él estuvo en la lista de los hombres más buscados en el mundo entero por más de 2 años, hasta que el FBI logra ubicarlo nuevamente y actualmente ya tiene una fecha para su ejecución, el 20 de septiembre del 2020.
recibirá una inyección letal si el gobernador o la Corte Suprema no ordenan lo contrario. Yo recuerdo de él siempre una frase que me marcó muchísimo. Él dijo: yo sé que tomé una vida, entonces debo pagar con la mía. Fue una historia que realmente me marcó. Recuerdo perfectamente los gritos de los condenados a pena de muerte cuando estábamos entrando a Poluski. Muchos gritaban ayuda, ayuda, help, help. Son sensaciones, son sonidos, son momentos que son muy difíciles de olvidar. Seguimos charlando con Adriana Mocciola, periodista de Telemundo en Miami, desde hace mucho tiempo radicada allí, triunfando con distintos trabajos periodísticos y con muchos premios de gran prestigio. Adriana, ¿cómo has vivido, cómo estás viviendo el tema del coronavirus, de la pandemia en los Estados Unidos que golpeó tan fuerte? ¿Y vos pensás que cambiará la modalidad del periodismo, el trabajo periodístico a partir de lo que significó este tema de las redacciones en casa, de estudios de radio montados en el living de los periodistas? ¿Cómo ves el futuro de los medios a partir de este nuevo panorama que se abrió con el tema de la pandemia y el aislamiento? Te cuento que hace más de 2 meses que estoy trabajando desde mi casa, cumpliendo la cuarentena. El mundo cambió y el periodismo también cambió. No es que va a cambiar, ya pasó. Ya cambió. En mi caso, ahora todo es virtual. No solo consigo el entrevistado, sino también que aquí mismo yo lo grabo con 3 cámaras. De inmediatamente lo subo a mi laptop y lo edito. Escribo los guiones. Escribo los supers, los banners, lo que va a aparecer en la pantalla. Escribo las presentaciones de los anchors. Y todo eso lo empaco y lo envío virtualmente para la estación para que sea emitido al aire. Yo creo que es una magnífica oportunidad para poder reinventarnos. No solo los periodistas, todo el mundo. O sea, uno de los segmentos que estoy haciendo ahora para Telemundo se llama Emprendedores. Y básicamente lo que hago es entrevistar a gente que tenía un trabajo y se ha reinventado, le ha tocado reinventarse, ha tocado darle la vuelta para poder seguir generando ingresos. Yo soy una periodista que cree que hay un nuevo normal, que nada va a volver a ser como antes, y que el deber de nosotros los comunicadores es aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que hay a nuestro alcance, que no podemos quedarnos quietos y que para seguir en la jugada, para poder seguir siendo competitivos, pues debemos aprender las nuevas formas de comunicarnos. Y sin duda lo virtual va a permanecer, lo virtual no es algo que llegó para irse, yo creo que lo virtual llegó para quedarse. ¿Qué costumbres argentinas mantenés en tu vida allí en Miami? ¿Hay asado allí? ¿Hacen asado en tu casa? Pero por supuesto que sí, que hay asado en mi casa, me encanta la entraña, hacemos choripán y a mí se me dan muy bien los dulces, soy muy dulcera, me gusta cocinarlos, prepararlos, entonces hacemos alfajores de maicena. Esta semana ha estado lloviendo muchísimo aquí en el sur de la Florida y entonces preparamos tortas fritas. Y la semana pasada lo que hicimos fueron buñuelos de dulce de membrillo, que aquí le agregamos un poco de queso porque a mi esposo, que es colombiano, le encanta el tema de la mezcla del membrillo o la guayaba con el queso. Entonces hacemos buñuelos con esos sabores, pero sí conservo esas costumbres. No tomo mate. Por supuesto, creo que la costumbre más grande que conservo es mi acento. Pese a que utilizo palabras muy latinas, llevo más de 20 años viviendo aquí y a veces se me mezcla el inglés y hablo una especie de Spanglish. Sí tengo la tonada, a veces me dicen, ay, tú pareces colombiana, pareces peruana, pero cuando yo digo, no, espérate. Y digo, mira, ayer llovió, entonces ya saben que soy argentina. Este programa sale todos los sábados y queríamos saber cómo es un sábado. ¿Hay mucho trabajo o es un día de descanso? Desde hace muchos años tengo la gran fortuna de poder decir que sábado y domingo no trabajo. La verdad es que soy muy disciplinada con eso,
sábado y domingo son exclusivos para descansar. Trato de desconectarme lo más posible, no estoy al teléfono, solamente para llamadas personales. Y básicamente el sábado, antes de la pandemia, vamos a aclarar, me gustaba desayunar con mis amigas, después almorzaba con mi esposo y a la noche siempre había un plan. Acá en Miami es una ciudad donde hay de todo para hacer, me gusta ver mucho deportes, amo el fútbol, soy muy futbolera, me gusta ir a la cancha, pero también me gusta ir a ver otros deportes. Entonces, desde ir a ver polo, desde ir a ver tenis, tenemos la temporada de golf y bueno, también ver los partidos y los juegos por la televisión, y siempre hay alguna que otra cena, siempre hay eventos, siempre hay algo que hacer los sábados. Por lo general es un día donde hago muchas cosas, y después de la pandemia todo ha cambiado, así que los sábados son muy tranquilos. Yo vivo en un barrio que se llama West Miami, pegadito a Coral Gables, y los sábados ahora me dedico a la jardinería. Mi mamá me ayuda y me está enseñando a aprender a plantar. Te propongo un juego, en fin. Si tenés que proyectar tu futuro, ¿te imaginas volviendo a la Argentina y dando clases en la Universidad Nacional de La Matanza, transmitiendo todos tus conocimientos, toda tu experiencia y sobre todo también la vocación, eso que se nota y mucho cuando hablas y cuando te manejás en cada uno de tus trabajos? Eso es una deuda pendiente en mi carrera. Por supuesto que me encantaría dar clases de periodismo, me encantaría poder dar clases en la Universidad Nacional de La Matanza. Es un sueño que tengo pendiente, es un proyecto que en algún momento se va a dar. Quizás ahora con todo esto de lo virtual nos ayude a poder concretarlo. No me veo viviendo en Argentina nuevamente por la sencilla razón de que en Miami está mi corazón, en Miami está mi familia, no solo mi hermana, mi mamá, la familia de mi esposo, la familia colombiana que me adoptó, sino también mis amigos que se han convertido también en mi familia, mi trabajo, mi carrera. No me veo viviendo en otra ciudad que no sea Miami, pero sí veo quizás una posibilidad que nos brinda esta pandemia de haber descubierto que a través de lo virtual se pueden hacer muchas cosas, y quizás ese sea un proyecto que podamos concretar algún día muy cercano. Pues si es por mí, lo hacemos muy pronto. Muchas gracias por esta linda entrevista, y desde Miami les envío un abrazo virtual, y como siempre les digo, no permitan que nadie les quite la sonrisa. Sexto día, la información necesaria para el fin de semana. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.